Pues damos gracias a Dios de estar nuevamente conectados en línea para este culto de adoración a nuestro Señor. Le damos gracias por todas las maravillas que sigue haciendo y que nos permita a los que no tenemos oportunidad de estar reunidos en un edificio, estarlo haciendo en casa como ustedes lo llevan a cabo y nosotros poder conectarnos con ustedes en línea. Damos de verdad muchísimas gracias y esperamos que este culto de adoración suba con olor fragante a nuestro Señor a través de las alabanzas, las oraciones, que este mensaje sea de edificación, que sea dirigido por Dios solamente a través de su siervo y que todos y cada uno de los actos del servicio sean conforme a la voluntad de Dios. Y bueno, hemos venido hablando en las últimas semanas y algunos días en medio de ellas, aparte de los domingos, acerca de los propósitos para este 2021. Y creo que uno de los propósitos que pudiera cada uno establecer en su propia vida es algo que si aparentemente pensamos que no lo tenemos, realmente creo que a veces sin percatarnos podemos caer en esto. Dice la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 6, la última parte y luego el 7. Así que no anden presumiendo de que un servidor de Dios es mejor que otro. No hay nada que los haga ustedes más importantes que otros. Todo lo que tienen lo han recibido de Dios. Y si todo se lo deben a Él, ¿por qué presumen como si ustedes solos lo hubieran conseguido? Es la traducción lenguaje actual. Y me encanta porque el punto preponderante que habla aquí es acerca de la presunción. La presunción se deriva de la arrogancia. Entre otras cosas, la arrogancia viene de la soberbia, la altanería, la altivez. Pero todo esto no tiene razón de ser. En particular la presunción o al andar presumiendo, como dice ahí el texto, no tiene ninguna razón de ser, puesto que establece el apóstol Pablo algo que tiene que ver con nuestro Creador. Dios aborrece la arrogancia, porque nada hemos hecho que justifique esta arrogancia. Le dan el premio al lienzo los críticos del arte. Hay un premio especial para la tinta o la pluma. ¿Pueden imaginar un escalpelo que se ponga presuntuoso después de un exitoso trasplante de corazón? No, por supuesto. Estos son solo instrumentos, de modo que no reciben el crédito por lo que hacen. Ya hay muchísimos ejemplos más en el arte, en el deporte, en la política, en muchas formas más, en la misma sociedad y en todos lados donde podemos percatarnos de esto. Imagina un partido de fútbol donde le den el premio al balón. Pues no, esto es solo un instrumento. Bueno, del mismo modo, Pablo advierte acerca de que no exista en nuestra vida esa presunción, esa arrogancia. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes qué le pasó a aquel niño que ganó la medalla de la humildad? Pues se la quitaron cuando se la puso. ¿Por qué? Porque Dios desaprueba la arrogancia, le desagrada, la odia. Lo que una comida de gusanos produce en nuestro estómago es lo que el orgullo humano hace en el de Dios. Como mencioné antes, cualquier forma de presunción queda fuera porque no somos nosotros somos nosotros los instrumentos. Somos nosotros los que podemos ver de alguna forma o de alguna manera alguna obra, pero es Dios. ¿Por qué Dios tiene algo que ver con nosotros? Simplemente por amor de su nombre. No aparece otro nombre en la marquesina, no hay otro nombre en las luces, no hay otro nombre en la primera plana. Todo lo que hacemos, todo lo que llevamos a cabo es solamente para la gloria de Dios. Pablo dice en 1 Corintios 10:31, así pues, si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios.
Y el mismo Pablo establecía, hablando de su propia vida, él decía: soy lo que soy por la gracia de Dios. Cada uno de nosotros, la oportunidad que tiene de brillar en esta vida no es por nuestra luz propia, es porque podemos reflejar la luz de Dios. La luna no puede presumir de tener luna propia. La luna refleja la luz del sol. Y de la misma forma, la manera en que un cristiano, un siervo, una cristiana o una sierva del Señor puedan brillar, no es por luz propia, es por la luz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia acerca de la arrogancia? Prácticamente en cada situación donde la Biblia menciona la arrogancia, el orgullo o la soberbia, es como un comportamiento o una actitud que Dios detesta, que Dios aborrece. La Biblia nos dice que aquellos que son arrogantes y tienen un corazón soberbio son una abominación para Él, para nuestro Dios. Dice Proverbios capítulo 16, versículo 5, abominaciones al Señor todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. De las 7 cosas que la Biblia nos dice que Dios odia, una de ellas, los ojos altivos, es lo primero que se menciona allá en el libro de Proverbios, en el capítulo 6, versículo 16 al 19. Jesús mismo dijo: lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre. Y luego pasa a enumerar las 13 características de quienes están fuera de la gracia de Dios. Y mira, esto es importante, con la arrogancia siendo considerada justamente como si fuera a la par, porque finalmente es pecado, como si fuera a la par con la inmoralidad sexual y el homicidio, pecados que son pecados, no es que sean más grandes o medianos o pequeños, son pecados, pero donde se debe de tener un trato diferente por la complejidad del mismo pecado. Y la arrogancia está siendo considerada junto a la inmoralidad sexual y al homicidio. Hay 2 formas griegas de la palabra arrogancia que se usan en el Nuevo Testamento, que esencialmente significan lo mismo. Uperokos significa hinchazón o extravagante, tal como se usa en lo que menciona el apóstol Pedro y Judas en cuanto a palabras infladas. La otra es pusiosis, que significa inflar el alma, o arrogancia u orgullo, y es lo que menciona el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios capítulo 12, versículo 20. Corresponde a los creyentes el reconocer que ser arrogante o tener una actitud presumida es la antítesis de la piedad, de la humildad o de cualquier otra característica frutos del Espíritu Santo. Es lo que menciona el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículos 5 al 7. La arrogancia no es nada más que una clara demostración del sentido de prepotencia de una persona. Vuelvo a repetir esto porque es importante y creo que a veces entre nosotros pasa mucho esto, porque pensamos que el reconocimiento, el aplauso o el elogio que queremos recibir es a través de estar haciendo descalificación en los hechos, en las acciones, en las actitudes de los demás. Y esto no es agradable delante de Dios. Por eso es que hablaba que la arrogancia no es nada más que una clara demostración del sentido de prepotencia de una persona. Es similar a la mentalidad de todo es sobre mí y qué dice el mundo o lo que dice el mundo gira en torno a mí. Es lo que parafrasea el libro de Proverbios capítulo 21 versículo 24. En lugar de la arrogancia, la Biblia nos enseña lo contrario. Primera carta a los Corintios capítulo 13, el capítulo del amor. Específicamente el versículo 4 dice: el amor es sufrido
es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Por tanto, los cristianos, los seguidores de Cristo, los creyentes fieles, estamos llamados a demostrar el amor. Entonces, desde esa perspectiva, la arrogancia es la antítesis o lo contrario al amor. Romanos capítulo 12, versículo 3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió cada uno. Ojo, no hay que confundir, dice cordura, no gordura. No podemos ser arrogantes y al mismo tiempo tener una humildad piadosa, ser presumido y tener esa actitud de yo soy mejor que tú. Y pareciera ser que esto no lo he escuchado en la hermandad. Yo soy mejor que tú huele a intimidación y destruye nuestras relaciones con los demás. Sin embargo, Jesús nos enseñó a poner a los demás por encima de nosotros. Él dijo, cuando los discípulos luchaban por ver quién tenía la primera posición, dijo acerca de los gobernantes de este mundo, terminó diciendo: sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esto es lo que habla, entre otros, Marcos 10, 43, 45, también está en Mateo 20, 25 al 28. En fin, lo que está resumiendo ahí nuestro Señor es que si tú quieres sobresalir, si usted o yo queremos sobresalir, si usted o yo queremos llevarnos los aplausos, bueno, la manera de lograr esto es a través de ser del servicio, de ser un siervo, de dar así como lo hizo nuestro Señor, dar su vida en rescate por muchos. Si nuestras actitudes son arrogantes, no van a servir a otros, para nada. El mismo Pablo hizo eco de estos mismos sentimientos en su carta a la iglesia en Filipos. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y luego el versículo 4 establece y va relacionado con el de ser un servidor, cuando él dice: ninguno busque su propio bien, sino el de otros. Este es un gran contraste entre la naturaleza competitiva de nuestro mundo de hoy, que es lo que hablaba el Señor al principio, en cuanto a que sabéis que los gobernantes de este mundo se enseñorean sobre otros, donde el mundo nos empuja a esforzarnos para llegar a la cima, independientemente del costo. Y cuando hablo del costo, independientemente de los pisotones, independientemente de los codazos, estoy hablando en una manera superlativa, en una manera figurada, en que estamos haciendo. Y qué tal cuando llegamos, lo orgulloso que nos sentimos. Por eso el Maestro, por eso nuestro Señor Jesucristo nos enseña, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y esto es lo mismo que el apóstol Santiago habla ahí en capítulo 4, versículo 6 de su carta. Nuestro principal objetivo en cualquier nivel de éxito mundano que tengamos es regresando a lo que empecé, glorificar a Dios. Necesitamos a través de nuestra vida, pensamientos, actitudes, acciones, glorificar a Dios. Que todas y cada una de las cosas que hagamos sea para glorificar a Dios. Es lo que Pablo repite ahí en Colosenses capítulo 3, versículo 17 y 23. Con respecto a nuestras actitudes hacia Dios y nuestro prójimo, Dios nos da dos promesas. En primer lugar, que el arrogante va a ser castigado. Antes del quebrantamiento es la soberbia, antes de la caída la altivez de espíritu. Y en segundo lugar, bienaventurados los pobres en espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos.
Los pobres en espíritu no es una pobreza como la que nosotros imaginamos o tratamos en esta vida. Es una pobreza de reconocer nuestra incapacidad para manejar incluso nuestra propia vida. Es cuando doblamos rodilla delante de nuestro Señor Jesucristo y decimos: yo no he hecho nada, Señor, heme aquí. En una manera, los bienaventurados, en una manera, los pobres en espíritu son aquellos mendigos que están ahí en la cocina de Dios, esperando por lo menos recibir migajas. ¿Y qué crees? Lo más increíble de todo, y esa es una de las promesas, es que no reciben migajas, recibimos un enorme banquete. Por eso es que esta debe ser una promesa que nosotros debemos de guardar en nuestra vida. Y finalmente, primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 5, dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, lo que nosotros podemos darnos cuenta es que de una u otra manera, la arrogancia nos va a llevar por un camino de destrucción. La arrogancia, la altivez, el orgullo, la soberbia nos va a llevar por un camino que aparentemente a corto o mediano plazo pueda ser beneficioso en cuanto al éxito mundano, en cuanto al éxito en esta vida, en este mundo, pero en cuanto a lo que significa agradar y glorificar a Dios, lo más seguro es que vamos a tener consecuencias terribles. Hay muchos pasajes en el Antiguo Testamento que nos hablan acerca de esto. Cuando el hombre es bendecido y de pronto se olvida de esa bendición, entonces lo que ocurre es que viene un desastre total. Vamos a ver por lo menos 3 pasajes en detalle para poder entender y reconocer que la arrogancia en nuestra vida no es conveniente, que la soberbia, la altivez debemos dejarla totalmente fuera de nuestra vida. Mira lo que Dios habló al pueblo de Israel ahí en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 8, Deuteronomio capítulo 8, versículos 13. Bueno, voy a empezar a leer desde el versículo 11 porque vale la pena, y tal vez me concentre ahí en versículos 13 y 14, y lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Dice el versículo 11: no se olviden de su Dios, obedezcan todos sus mandamientos que en este día les doy. Es fácil olvidarse de Dios cuando todo marcha bien, cuando uno está lleno y tiene de comer, cuando tiene una buena casa y mucho ganado, oro y plata, cuando la gente tiene más y más, se vuelve orgullosa y se olvida de Dios. Por eso, tengan cuidado, no se olviden de que Dios los sacó de Egipto donde eran esclavos. Y como dije, voy a enfocarme en el versículo 13 y 14, y lo voy a leer ahora en la Reina Valera. Dice el 13: y tus vacas y tus ovejas aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Y luego el versículo 14: y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Dios advirtió una y otra vez al pueblo de Israel: cuidado, cuidado. Dios era misericordioso, compasivo, era bondadoso, fue muy bondadoso, muy amoroso con su pueblo. Él trajo bendición tras bendición. Cada vez que uno ve pasajes en el Antiguo Testamento, uno ve gente de verdad próspera, abundante, en riqueza material incluso. Y Dios se agrada de darle todo eso a todos en general, pero especialmente a aquellos que le son fieles. Pero cuando esto sucede, Él advierte: no se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y esto que hizo allá con el pueblo de Israel es lo que sigue haciendo hoy en día con nosotros.
Dice Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios se agrada de seguir dando todo aquello que necesitamos. Tal vez nosotros no somos el pueblo de Israel, no estuvimos en servidumbre ahí en Egipto, pero sí estuvimos en servidumbre con el rey, con el príncipe de este mundo, con el enemigo que es Satanás. Estuvimos cautivos bajo su poder, dice Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante, parafraseando lo que dice ahí, que en otro tiempo, ¿cuál era nuestra condición? Éramos por naturaleza hijos de ira, éramos hijos de desobediencia, estábamos cautivos, estábamos en esclavitud con el príncipe de la potestad de este mundo, bajo el príncipe de la potestad de este mundo, y nuestra vida estaba sin esperanza, estaba destinada al fracaso. Pero luego Dios habla ahí a través del apóstol Pablo y dice el versículo Dios, pero Dios que es grande en su misericordia por su gracia. Solamente por su gracia Él nos liberó, y no solamente nos liberó, versículos 6 y 7 sigue hablando de que nos ha colocado ahí sentados en los lugares celestiales a un lado de la diestra de Dios, y creo que esta posición que Dios nos la ha dado hay que recordar siempre que es gracias a Él, que solamente por Él. Y creo que muchos de nosotros a veces precisamente una de las causas que es por la abundancia de bienes, porque sobresalimos en ciertas áreas, porque incluso en nuestra vida cristiana el ser un gran siervo, el ser un gran predicador, a veces nos hace perder el piso. Y lo que hacemos es generalmente, parece ser que nosotros somos los únicos. Hay congregaciones llamadas la iglesia verdadera, y con este solo título está descalificando a todas las demás, porque si ellos se autocalifican como la iglesia verdadera, entonces quiere decir que todas las iglesias son falsas, o todas las iglesias no tienen la verdad, etcétera, etcétera. Y este sencillo ejemplo que parece algo superfluo, algo tal vez incluso tonto, en realidad tiene mucho mensaje, tiene un mensaje subliminal de precisamente de presunción, de enorgullecerse, de sentirse superiores a otros. Puede ser que tu conocimiento, en el caso de aquellos que predicamos, sea mucho mayor. Puede ser que de verdad domines la apologética, la hermenéutica, la homilética y la quién sabe qué tantas cosas más, que son herramientas y son instrumentos que Dios nos ha permitido tener, pero eso no te hace mejor que otro. Y eso es lo que habíamos hablado en cuanto al primer pasaje que tocamos ahí en Corintios, que no anden presumiendo de ser mejores que los demás. Y Dios aquí hablaba, y cuando dice que no solamente de las posesiones, las vacas, las ovejas, el oro se te multipliquen, sino también en cuanto a otros dones o talentos o atributos o cualidades que solamente Dios nos ha permitido tener, no pueden ser la base para mostrar una arrogancia, una soberbia y una altivez. Y creo que esto se ha dado mucho, y aquí quiero hacer énfasis en todo lo que está pasando actualmente, porque hoy en la actualidad con esta terrible pandemia se van los ricos como los pobres. Estoy hablando en el aspecto material, pero también de conocimiento. Se van los sabios como los ignorantes. En cualquier sentido, se van los adultos como los jóvenes, se van los ancianos como los niños. Y en cualquier sentido, ante esta circunstancia, ante esta situación, no nos vale nada todo lo que tengamos. Lo que sí vale verdaderamente es poder reconocer que en nuestra vida debemos estar dándole la honra y la gloria a Dios. Y cuando nosotros podemos darle la honra y la gloria a Dios, entonces sí, nuestra vida puede ser diferente. Otro pasaje que nos ayuda a entender esto que estoy hablando en cuanto a la altivez, a la soberbia, a la arrogancia entre nosotros, es lo que Pablo escribe ahí en el libro de Romanos, en el capítulo 12, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros,
que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe con que Dios repartió a cada uno. Este texto que leí en lo que compartí antes es algo que debe entre nosotros tener una actitud reflexiva. Mira lo que dice, cómo lo dice la traducción lenguaje actual. Dios en su bondad me nombró apóstol, y por eso les pido que no se crean mejores de lo que realmente son. Más bien, véanse ustedes mismos según la capacidad que Dios les ha dado como seguidores de Cristo. Creo que el apóstol lo que resalta o quiere hacer distinto en cuanto a este concepto es: no se crean mejores de lo que realmente son. Todos nosotros estamos en la lucha, todos nosotros estamos en el camino. Dice Pablo en Filipenses 1:5, estando persuadidos de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y aquí lo que Pablo está hablando es que en ese sentido, ¿quién puede decir que es mejor que otro? Tal vez pueda ir adelante que otro en cuanto a conocimiento, en cuanto a abundancia de bienes, en cuanto a situaciones de experiencias diversas en cada uno, pero esto realmente no es lo importante, sino lo importante es lo que enfatiza Pablo en la segunda parte del versículo. Más bien véanse ustedes mismos según la capacidad. Nota esto: según la capacidad que Dios les ha dado, que Dios les ha dado como seguidores de Cristo. Lo que tenemos, lo que hacemos, lo que podemos llevar a cabo es solamente por gracia y poder de Dios. Es solamente por lo que Dios ha hecho en nosotros. Y esto es lo que ratifica el mismo apóstol Pablo ahí en la segunda carta de los Corintios, capítulo 3, versículo 4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia viene de Dios. Mira, traducción lenguaje actual: por medio de Cristo, Dios nos asegura que todo eso es cierto, pero nosotros no somos capaces de hacer algo por nosotros mismos. Es Dios quien nos da la capacidad de hacerlo. Vuelvo a repetir, pero nosotros no somos ya capaces de hacer algo por nosotros mismos. Es Dios quien nos da la capacidad de hacerlo. ¿Has tenido éxito en la vida secular, en tu vida profesional? Es gracias a Dios. ¿Tienes abundancia de bienes materiales? Es gracias a Dios. ¿Tienes un gran conocimiento en la Escritura? Es gracias a Dios. ¿Predicas elocuente? ¿Predicas privilegiadamente? Es gracias a Dios. Tienes lo que tienes solamente por la gracia de Dios, y de una u otra manera todo viene de Dios. El mismo Pablo, ahí en el capítulo 12 de la misma segunda la carta a los Corintios, dice el versículo 1, estoy leyendo en la traducción lenguaje actual: nada se gana con hablar bien de uno mismo, pero tengo que hacerlo. O sea, Pablo reconocía que pudiera ser, podría él incluso sentirse orgulloso. Dice el versículo 5, yo podría estar orgulloso de conocer a una persona así, pero no de mí mismo, pues yo solo puedo hablar de mis debilidades. Claro que hablar de bien de mí no sería una locura, porque estaría diciendo la verdad, pero no lo voy a hacer, porque no quiero que solo por las cosas que hago, digo, o por las cosas maravillosas que Dios me ha mostrado, alguien piense. Y nota esto, está hablándolo un hombre que durante 20 años, en una ininterrumpida labor de servicio, de sacrificio, de consagración a Dios, él expresaba esto de él mismo: alguien piense que soy más importante de lo que en realidad soy. Por eso, para que no me llene de orgullo, padezco de algo muy grave. Es como si Satanás me clavara una espina en el cuerpo para hacerme sufrir. Entonces,
leyendo en la Reina Valera, y para que la grandeza, versículo 7 de las revelaciones, no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Enaltecer es ser arrogante, es ser presumido, es ser soberbio, es ser orgulloso. Y el apóstol Pablo, hablando acerca de sí mismo, advertía en cuanto a esto. Y esto es algo de lo que la Escritura, de lo que Dios mismo nos sigue advirtiendo en cuanto a dejar fuera de nuestra vida, en cuanto a que pudiera ser uno de los propósitos en este año. Y lo digo empezando por mí. Tenemos que quitar la arrogancia, tenemos que quitar la soberbia, la altivez, la vanidad, el orgullo. Eso no es agradable delante de Dios. Y quiero finalizar con lo que dice Pablo, Gálatas capítulo 6, versículo 3, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Traducción lenguaje actual. Si alguien se cree importante cuando en realidad no lo es, se está engañando a sí mismo. Y quiero terminar con este versículo, contando una historia que me fascina, porque tiene que ver con esto. Y tiene que ver con lo que empecé diciendo, que tal vez en tu vida, tú cristiano o tú cristiana, estás pensando, y cuando me refiero a ser cristiano, no me refiero a un grupo religioso, ni me refiero a alguien en la particular, me refiero a aquel que quiere ser un creyente fiel, un creyente seguidor de nuestro Señor Jesucristo, un creyente que cree en el poder de Dios, en el plan de Dios, un creyente que quiere seguir a Dios de acuerdo a su bendita palabra. Y por eso estoy hablando o decía que tal vez a veces decimos, yo creo que yo no soy tan presumido o no me siento tan soberbio, tan vanidoso, tanto en el aspecto masculino como en el femenino. Tal vez yo creo que no soy así, pero realmente a veces voluntaria o involuntaria, consciente o inconscientemente, nuestras actitudes, nuestras acciones muestran que hay algo de arrogancia, muestra que hay algo de jactancia, muestra que hay algo de soberbia. Y sabes qué, como dice la Escritura, y mencionaba que esto no puede tener el mejor de los fines. Por eso quiero terminar con esta historia que demuestra que a veces de manera involuntaria, imperceptible, en verdad puede entrar la arrogancia en la vida de uno. Los gansos salvajes vuelan en parvadas de un lado a otro cuando cambian las estaciones del año. En el transcurso de su vuelo van teniendo breves descansos, a veces por 1, 2, 3 días, en algunos estanques o en algunos arroyos para recuperar fuerzas y seguir con el vuelo. Uno de estos gansos, cuando hicieron una parada, la parvada hizo una parada, empezó a hacer una amistad con una rana. Y durante el tiempo que estuvieron ahí, la rana y el ganso hicieron una gran amistad. Por eso, cuando llegó el momento de partir otra vez, ellos se pusieron tristes porque pensaron que jamás se volverían a ver. De tal manera que esto les llenaba de congoja, de tristeza a ellos, y pensaban cómo sería la manera en que ellos pudieran seguir juntos cultivando esa amistad tan hermosa que había nacido entre ellos. Y entonces, con un buen propósito, con un buen fin, la rana le dijo al ganso: oye, se me ha ocurrido una buena idea. Y el ganso dijo: ¿y esta cuál es? Mira, en el momento que ustedes vayan a elevar el vuelo, cuando tú empieces a elevar el vuelo, yo abro mi enorme boca y me sujeto con tu pata. Y entonces cierro mi boca, te oprimo, y así me llevas volando contigo. Esta idea le pareció increíble, le pareció increíble al ganso, y no solamente al ganso, sino a muchos ahí en la parvada. Dijeron: oye, grandiosa idea, magnífica idea, de verdad, qué bueno, sí, a ver, pues vamos a hacerlo. Y entonces los gansos elevaron el vuelo, el ganso elevó el vuelo, el que tenía la amistad con la rana,
y en ese momento la rana se pescó de su pata y empezaron a volar, y ahí iba el ganso volando y la rana pegado a él con su enorme boca. Ellos volaban y volaban, pero en uno de los poblados por los cuales iban pasando, la gente estaba admirada, la gente volteó y dijeron, miren qué hermoso, una rana va pegada al ganso, qué bravo, qué magnífica idea. Y a alguien se le ocurrió gritar, ¿y a quién se le habrá ocurrido esa magnífica idea? Y la rana dijo, ¡a mí! Y bueno, ese es el fin que existe para aquellos que en nuestra vida permitimos que la arrogancia nos domine, permitimos que la altivez nos domine, permitimos que todo aquello que tiene que ver con la soberbia y la altivez, que esto es algo que aborrece el Señor, en verdad nos lleve por caminos de destrucción. Y esto es algo con lo que cada uno de nosotros tendríamos que batallar, tendríamos que tomar en consideración para que nuestra vida no se vea de momento invadida, ya como dije antes, de manera pudiera ser voluntaria. Y creo que a veces recibimos tanto el engaño del enemigo, que cuando nos damos cuenta ya estamos actuando con arrogancia. Dios aborrece la arrogancia. Nada hemos hecho que justifique nuestra arrogancia. No le dan el premio al lienzo los críticos del arte. No hay un premio especial para la tinta o la pluma. No hay tampoco un trofeo para un escalpelo que se ponga presuntuoso después de un exitoso trasplante de corazón. Tampoco hay un premio para nosotros por actuar con arrogancia, con altivez, con soberbia. ¿Y sabes por qué? Porque solamente somos instrumentos de Dios. El crédito es para el Rey de Reyes, para el Señor de Señoras. El crédito es para nuestro Señor Jesucristo. Tratemos, luchemos, quitemos la arrogancia de nuestra vida. Que Dios los bendiga.